Historias de un paramédico. En el podcast. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su podcast Historias de un paramédico. Mi nombre es Víctor Sánchez y hoy les contaré del por qué me gané un veto en la Cruz Roja. Un servicio, una opinión en redes sociales. Esto incomodó a algunas personas y tiempo después pues me doy cuenta que me habían reportado en la delegación estatal. Quedé como una persona no grata para impartir una conferencia en las instalaciones de Cruz Roja aquí en Monclova, Coahuila, en la cual se me había invitado a participar. Desconozco actualmente cuál es mi situación, pero de esto les estaré contando en este capítulo. Aún así, bueno, tengo grandes amigos trabajando ahí en la institución, ahí en Cruz Roja, a los cuales pues les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo. Antes de continuar, quiero agradecerles el tiempo que invierten por seguir escuchando estos capítulos, que inicialmente este proyecto nació dedicado a mis hijos y ya estamos llegando al final de la primera temporada. Ya con este es el capítulo número 10, pero aún quedan muchas historias por contar, así que hay que estar pendientes para la segunda temporada de este podcast. Hoy aquí en Monclova tenemos una temperatura muy fresca, estamos cerca de los 0 grados, hay un pronóstico para esta noche de estar 2 o 3 grados bajo cero. Espero que la estén pasando bien, cuídense mucho, abríense mucho, porque lo que menos queremos en este tiempo es estar enfermos por todo lo que vivimos con la pandemia. Bueno, sin más rodeos, vamos a platicar del por qué mi veto. Como les había platicado, yo inicié en la Cruz Roja en el año de 2001, una institución a la cual estoy infinitamente agradecido, porque gracias a ella pude crecer mucho profesionalmente. Me abrió muchas puertas, la puerta laboral que actualmente tengo. Conocí grandes personas quienes aportaron un granito de arena para formar la persona que hoy soy en día. En el 2017 recibí una oportunidad para trabajar en Altos Hornos de México, en el cuerpo de paramédicos en medicina del trabajo. Y en ese momento, pues al estar también llevando a cabo mi servicio social, se me hizo prácticamente imposible continuar trabajando para Cruz Roja. Acudí a la administración, en ese momento ahí en Cruz Roja en la delegación, para agradecerles la oportunidad pues, que me habían dado durante ya varios años trabajando ahí, dejándoles en claro que en mi lugar quizás podía quedar alguien que ocupara el trabajo y pudiera dedicarse 100% a ese puesto. En ese momento yo me desempeñaba como operador de ambulancia, y al estar en el volante de una ambulancia pues se ocupa de una persona que esté descansada, que la responsabilidad que una persona tiene cuando está en ese volante es mucha, porque lleva la vida de más compañeros y algunos pacientes que pudieran estar a bordo de esa ambulancia. Entonces pues sí, yo ya no iba a tener en ese momento el tiempo por mi servicio social y el nuevo trabajo que se me estaba abriendo. Después de esto seguí acudiendo a la Cruz Roja por algunos años, pero ahora en una forma voluntaria. Esto ya sin el compromiso de estar constantemente ahí. Primero, bueno, pues tratar de cubrir las horas que te piden como voluntario, bueno, pues para que en este caso pudiera seguir abordando la ambulancia sin ningún problema. Entonces, pues pasan los años. Poco a poco me fui alejando de la Cruz Roja, ya empecé a hacer otras actividades, empecé a estudiar otra carrera y pasaron, muchas cosas. Me casé, tuve mi familia y pasan varios años. Recuerdo que en el año 2016, aquí el equipo de béisbol de nuestra ciudad, los Acereros de Monclova, iban a disputar el primer juego en playoff en esa ocasión ante los Toros de Tijuana. Y como es tradición en mi familia, que somos muy aficionados al béisbol, acudimos al Estadio Monclova para presenciar esos playoffs. Son, creo que, fechas donde muchos ciudadanos de aquí de Monclova pues pelean y buscan un boleto para poder estar ahí en el estadio apoyando al equipo. Bueno, pues yo iba acompañado de mi esposa Candy, de mi hija Victoria. Recuerdo que aquí viene lo del por qué el veto del servicio. Recuerdo que al ingresar al estadio
para llegar ahí al Estadio Monclova, para poder llegar a algunas de las zonas, tienes que subir unas rampas. Bueno, yo iba subiendo una de estas rampas con mi familia y mi esposa observa que hay un señor que está en el piso sentado, aparentemente un señor de la tercera edad, y alrededor de él había ya más gente que estaba ahí viendo como que a ver qué le pasaba al señor. Más o menos está ubicado había un restaurante que está a un costado de la tienda oficial ahí del equipo, para quienes han acudido aquí al Estadio Monclova, para que se ubiquen. Y pues en este señor, como les decía, había más personas que estaban tratando, no sé, de echarle aire. Y mi esposa, recuerdo que me dice, mira, parece que a ese señor le está pasando algo, ¿por qué no vas a ver si puedes ayudar? Recuerdo que bajo a mi hija Victoria, la traía cargada, es una pequeñita de 2 años. Se la dejo allá a mi esposa, llego hasta el lugar donde se encontraba ese señor. Les comento ya a las personas que ya estaban en el lugar que si les puedo ayudar en algo, que pues yo era paramédico. Y un señor quien lo acompañaba, un amigo de este señor, pues dice que pues simplemente se empezó a agarrar el pecho, ya no pudo mantenerse en pie y lo empezaron ahí a sentar. Rápidamente ya algunas personas habían solicitado la ambulancia y le mencionaron que la ambulancia ya iba en camino. Claramente el señor estaba pasando por un problema cardíaco, tenía todos los signos característicos de un infarto. La persona tenía dolor en el pecho, se le irradiaba hacia uno de sus brazos, estaba diaforético. Eso quiere decir que la persona estaba sudando mucho, tenía ya dificultad para respirar, estaba desesperado, ansioso. Entonces sin duda había que llevar a esta persona rápido a un hospital para una atención. Pasan los minutos, ahí al lugar donde nos encontrábamos con el señor, llega un médico. Este médico se identifica como que es el médico del equipo de acereros. Le comento pues la situación, lo que me habían dicho, algo de lo que tenía en ese momento el señor, y empieza a revisar el médico ya al paciente. Entonces se queda ahí el médico a cargo. Me pide o me dice que si puedo ir al vestidor de los acereros y si de favor le aviso al trainer que se encontraba ahí en el dugout, y que además de eso pues trate de venir con él o que lo cargue el botiquín que ellos tienen por ahí para tener más equipo disponible en lo que la ambulancia llega. Entonces hasta ahí pues todo iba, vaya, como un servicio algo normal. Esperar a que la ambulancia llegara. Rápido, trato de ir corriendo hasta los vestidores. Esos vestidores están más o menos del lugar donde estaba la persona esta que les comento, en el piso, como a unos 200 metros. Le pido permiso ahí a los guardias para poder hablar con el trainer, y juntos volvemos hasta donde se encontraba aquel paciente. Al volver el médico, aún seguía revisando a ese paciente. Ya con el botiquín le empieza a revisar algunas otras cosas. Ya tenía un esteto ahí disponible, tenía un Bauma. Empieza a checarle la tensión arterial. Nuevamente pregunta a las demás personas que si podían hablar otra vez para revisar dónde viene la ambulancia, porque los minutos pues iban pasando y la ambulancia no llegaba. A esas alturas ya todas las personas estaban desesperadas. La ambulancia no llegaba al lugar. Los minutos pasaban y pasaban. Recuerdo que incluso los guardias corrían de un lugar a otro, teniendo los accesos libres. Hay 2 accesos para vehículos a esa zona, entonces liberaron esos 2 accesos para que la ambulancia pues estuviera lo más cerca posible de ese paciente. La respuesta vía telefónica del despachador era: la ambulancia está en camino, no tarda en llegar. Aún así pues pasaban los minutos y nada. Una ambulancia puede tardar por diferentes cosas, porque quizás están ocupadas las unidades, porque en ocasiones pues quizás están en un hospital bloqueadas. Una de las clínicas que tenemos aquí, en ocasiones puedes quedar
con una ambulancia adelante y otra atrás y no puede salir de ahí, de ese lugar, hasta que no se retire alguna de ellas. En ocasiones batallamos para entregar a algunos pacientes en los hospitales. Eso también hace que una ambulancia tarde en liberarse. Otra puede ser que quizás venga de otro servicio, que sea mucho más lejos que la delegación, y esto haga pues que el traslado de la ambulancia pues sea un poquito más tardado. Entonces ahí hasta cierto punto esa parte es entendible, que a veces la ambulancia tarde un poco. Lo que pasaría después de que llegó la ambulancia, eso es lo que creo que a todos nos sorprendió y hasta cierto punto molestó a la mayoría de las personas que estaban ahí en el lugar. Al seguir en la espera de la ambulancia, el paciente queda inconsciente. El médico revisa a la persona y confirma que este paciente ha caído en un paro cardiorrespiratorio. Esto quiere decir que el corazón de esa persona se detuvo y tampoco estaba respirando. El médico me pregunta que si le puedo ayudar iniciando el RCP. Otra persona que estaba ahí en el lugar, quien se había identificado como un brigadista de una empresa, él me dice que si puede ayudar en algo. Yo empiezo a dar las compresiones en el pecho de la persona y el brigadista empieza a ayudarme con las ventilaciones. Y así empezamos a dar varios ciclos. Cerca de unos 2 o 3 minutos después de esto, empezamos a notar que se escuchaba ya la ambulancia, el sonido de la sirena ya cerca. Una vez que ingresan ahí al área, a la zona, y volteo ahí de reojo, pues veo que uno de los paramédicos es alguien que yo conozco. Se acercan poco a poco al lugar y le digo: oye, güey, tráete el DEA, tráete las camillas. Tenemos poco que iniciamos este RCP. Entonces, ya de una forma lenta, quizás así lo percibí yo, y así lo percibieron quizás muchos, fueron por ese material que se ocupaba. El DEA pues es un equipo con el cual hay oportunidad para darle alguna descarga a un paciente y revertir ese problema a nivel del corazón. Y la camilla rígida pues nos ayuda mucho cuando está a bordo de una ambulancia, el poder hacer buenas compresiones en un paciente y no tanto sobre el colchón. Entonces era un material que se necesitaba para poder llevar a esta persona al hospital. Recuerdo que lo ponen a un lado de donde nos encontrábamos haciendo las maniobras. Me sorprendió que ninguna de las 2 personas que llegaron en la ambulancia hacían algo por participar en la emergencia. Simplemente se quedaron viendo, y entre el brigadista, el médico y yo empezamos a colocar el DEA. Pasamos al paciente a la camilla rígida, subimos incluso la camilla rígida con el paciente al carro camilla, que es esa camilla con rueditas. Y esto pasó frente a decenas de personas que estaban en el lugar. Les ayudamos a llevar al paciente hasta la unidad. Había quedado unos escasos 10 metros de la escena. Suben el paciente en la parte trasera y además suben a 2 familiares que en ese momento ya habían llegado al lugar. A esos familiares les habían hablado a su casa cuando el señor se empezó a sentir mal. Desde su casa se habían trasladado al estadio y ya se encontraban ahí para cuando la ambulancia había llegado. Sorprendentemente, que es algo que aún sigo sin entender, los 2 paramédicos, una vez que suben al paciente y a los familiares en la cabina trasera de la ambulancia, los 2 paramédicos se van adelante. Lógico, uno de ellos es el conductor, pero lo que no me explico es por qué la paramédico no se fue atendiendo al paciente inicialmente. A quien yo conocía, quien era el conductor, voy a despedirle, le digo: güey, neta, váyase alguien atrás, aún pueden hacer algo por ese señor. Me responde: ok. Le indica a la paramédico que se vaya atrás, y hasta ahí termina el servicio. Los despido, la ambulancia sale de ahí del estadio
y se dirigen a un hospital aquí en la ciudad. Créanme que en ese momento el principal sentimiento que tenía era una decepción. Creo que muchos de nosotros fuimos educados con tener iniciativa, ser proactivos en una emergencia y sobre todo conocer la importancia de la atención prehospitalaria, la cual tiene como principal objetivo siempre salvar o preservar la vida humana. Entonces sí estaba algo confundido de lo que había pasado esa tarde. La apatía que vi en ese momento en compañeros de profesión y el escuchar tantos comentarios de personas que estaban ahí en el lugar de la escena, que presenciaron todo el evento, en verdad me hicieron sentir tristeza y frustración. En el estadio de béisbol siempre hay muchos amigos, que esos amigos vieron todo lo que sucedió por algunos minutos. Muchos se acercaron y me decían cosas como: ya ves, así es la Cruz Roja, así son las ambulancias, tardan mucho, se bañaron los paramédicos. En fin, muchas cosas que creo hemos escuchado a lo largo de estos años, pero pues en ese momento estaban pasando minutos después de un evento, de un servicio como este. Pocos minutos después se confirma la noticia que el paciente había muerto. Y pues bueno, aquí viene el error que cometí quizás. Al día siguiente estaba triste porque en la parte del deporte los acereros habían perdido aquel juego que había ido. Por otra parte, decepcionado con lo que había pasado afuera del estadio, tomé mi celular, hice una publicación en Facebook. Y la publicación dice lo siguiente, textual, ahí se encuentra todavía en Facebook: muy lamentable la situación de ayer en el estadio. Ni cómo ayudarlos, ni cómo defenderlos, y no estoy hablando de béisbol. Quizás la muerte sería el desenlace de ese paciente en aquel día. Quizás aunque la ambulancia hubiera llegado muy rápido y a bordo de esa ambulancia vinieran los mejores paramédicos del país, quizás el desenlace para ese paciente iba a ser el mismo. Pero lo que sí pienso es que si la apatía de quienes atendieron ese servicio se hubiese transformado en esfuerzo por hacer lo posible por aquel paciente, toda la gente hubiese quedado conforme en que se trató de hacer lo mejor por parte del servicio de emergencias. Algunos en Cruz Roja, después de esta publicación, estaban muy molestos. Algunos que no sabían del contexto me hablaron por teléfono. Me mandaron incluso algunas capturas de pantalla de lo que estaba pasando en esos momentos en los grupos de WhatsApp ahí en Cruz Roja. Insisto, la publicación no lo hice con el afán de exhibirlos, porque no puse ni nombres ni situaciones de lo que se vivió. Simplemente expresé lo que sentía. Y ahí quedó. Y al parecer ahí terminó todo. O sea, algunas personas medias molestas, incómodas por mi publicación. Y pues pensé que no iba a pasar a mayores, vaya. Igual, muchos amigos ahí en la institución, seguimos platicando meses y días después y todo como si nada. Pasan los meses. Un día me toca ser ponente en un simposio de emergencias. Ese simposio de emergencias fue a beneficio de la hija de un buen amigo, de Carlos Flores, que su hija estaba pasando por un momento delicado de salud. Entre amigos nos organizamos para desarrollar un simposio. El tema que me tocó a mí impartir ese día fue con el tema que a la postre me metería quizás en problemas, pero bueno, fue el tema de RCP, la reanimación cardiopulmonar. Este tema traté de desarrollarlo, o era dirigido a personal de la salud. Mucho
del personal, pues quizás en su formación ya sabe estos temas, pero traté de desarrollarlo de una manera diferente, encaminada a que como profesionales de la salud pudieran explicar de una manera sencilla el RCP a cualquier persona, algún familiar o algún amigo que quizás en alguna emergencia que ellos se puedan estar presentes, pues tengan ese conocimiento y ayuden al servicio de emergencias antes de que lleguen las ambulancias. Entonces creo que traté de desarrollarlo de la manera más sencilla, porque el RCP puede cambiar o puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para alguna persona. Y pues muchas veces como profesionales de la salud no utilizamos un lenguaje tan sencillo que una ama de casa o quizás un operador en alguna maquiladora se va a quedar con algunas dudas. Entonces el desarrollo en el simposio fue tratar de explicar el RCP de una forma sencilla, darles herramientas, algunas incluso canciones que les pueden llegar a servir para poder impartir en su casa una plática de amigos, pero poder preparar a alguien en estos temas. Cuando el simposio se llevó a cabo, estaban dentro de las personas que asistieron personal administrativo de Cruz Roja. Meses después estas personas me hacen una invitación para desarrollar ese mismo tema en un simposio, pero ahora organizado por la Cruz Roja aquí en Monclova. Platicando les digo, claro, con mucho gusto, pero quizás para algunos no lo verían de una buena forma mi presencia. Pero vaya, estoy disponible y con gusto los apoyo. Me comentan que no hay ningún problema, que preparen la información. Esto pasó como unos 2 o 3 meses antes de que se llevara a cabo el simposio. Van pasando las semanas y unos días antes del evento ahí ya en Cruz Roja, recibo una llamada telefónica con una voz quebrada. Rápido imaginé que había pasado algo respecto a la invitación que me habían hecho. Me dice nuevamente la organizadora, oye, podemos hablar en persona. Quiero decirte algo, pero no se me hace conveniente hacerlo vía telefónica. Entonces nos ponemos de acuerdo, nos sentamos a platicar. Me pide disculpas que pasó algo que no estaba en sus manos. Recibió un escrito de la delegación estatal donde no se me permitiera desarrollar el tema en las instalaciones de la Cruz Roja, ya que algunas personas habían tramitado un veto por aquella publicación que hice de lo sucedido en el estadio. Le digo, no hay problema, no te preocupes. Igual me imaginaba que algo así pudiera haber pasado o que iba a pasar, pero si la información te sirve y el material te sirve, está disponible. Si puedes conseguir, porque faltaban ya 2 o 3 días para el simposio. Le digo, si quieres o si puedes conseguir a alguien que lo pueda desarrollar y ocupa algo del material que yo tengo, con toda confianza. A final de cuentas, para que el evento, pues al final saliera adelante. Al parecer terminaron dando el tema personal de ahí mismo de la Cruz Roja. El evento se llevó a cabo. Y en fin, ni siquiera supe la realidad, cuál fue el motivo de hacer algo tan grande por una publicación de Facebook, la cual leí ahorita, que no, vaya, ni siquiera puse Cruz Roja ni nada por el estilo, pero siento o pienso que sí incomodó a varias personas. Incluso en las respuestas o en los comentarios ahí en esa publicación, muchos externaron situaciones que habían pasado con algún servicio o algo por el estilo. Sí supe quiénes fueron quienes tramitaron ese veto. Solo pudiera decir que no pasa nada. Cada uno de nosotros siempre tenemos que estar viendo día a día y servicio a servicio cómo mejorar. Hay muchos cambios en los cuales siempre tenemos que estar al pendiente, en los cuales nosotros tenemos que ir mejorando nuestra atención, que a final de cuentas eso repercute
en la vida de muchas personas. Hoy en día estamos expuestos en cada servicio a ser observados en nuestros trabajos, sea cual sea el oficio o profesión a la que se dediquen ustedes. En el oficio de las emergencias quizás existe un poco más la exposición, ya que las acciones que realiza un paramédico pueden repercutir de una forma inmediata en la vida de un paciente. Hace algunos días, igual por Facebook, me tocó ver cómo en la transmisión de un servicio, de una emergencia en vivo, ahorita que hay cámaras por todos lados, cualquier persona con un celular puede hacer una transmisión. El personal que se encontraba ahí atendiendo fue criticado por la mayoría de la comunidad, que se encontraba observando en tiempo real las acciones que se estaban llevando a cabo. Y antes, creo que de enojarnos con cualquier tipo de crítica así, es bueno sentarnos y ver si esas críticas en realidad tienen algo de razón. Y quizás si hay algo de razón en una de esas críticas, para el siguiente servicio podemos mejorar. Bueno, pues esta es la historia que quería compartirles. Gracias por escuchar la historia. Es algo que me tocó vivir. No soy quizás la primera persona que tiene una sanción así, que por una o por otra cosa ya no se les permitió acudir a una institución, ya sea Cruz Roja, bomberos o alguna otra que preste algún tipo de servicios de emergencia. Aún así sigo agradeciendo mucho a la Cruz Roja, que como les digo, a mí me ayudó a ser quien soy hoy en día. Pienso que es la mejor opción hoy en día de atención de emergencias en mi ciudad, que cuenta con personal muy preparado, que mucho del equipo disponible quizás que otras instituciones batallan por la estructura con la cual cuentan. Bueno, pues la Cruz Roja tiene mucho de dónde echar mano. Si pudiera darles alguna recomendación, sea cual sea su trabajo, capacítense, ajustense a los cambios, que estos son con la intención de mejorar. Si tu rama son las emergencias, toma en cuenta que cada minuto que pasa puede ser crucial para la vida de alguien más. Dime qué piensas al respecto de lo que me pasó en este capítulo. La sección de comentarios se encuentra abierta. Les mando un fuerte y caluroso abrazo a la distancia y nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós.